Futuro en acción. Porque es necesario que el país escuche desde diferentes ópticas la opinión de expertos en diversos temas del diario vivir. Su espacio de entrevistas y opinión. RTP 96.5 presenta Futuro en Acción con Giovanni Ginata y Juan Carlos Díaz Granados. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Este es un programa pregrabado y tenemos el gusto de tener con nosotros a Omar Vargas. Él es un viejo y querido amigo, experto en seguros, y hablaremos con él sobre ese mundo fascinante de los seguros y cómo hay tecnología y cosas que están pasando alrededor de ese mundo que tal vez muchos de nosotros no conocemos. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Y justamente, según lo que hacía la introducción, a veces uno piensa que hay ciertas industrias o ciertos servicios que no cambian mucho en el tiempo. Y así como hay tanta innovación en otros sectores, incluyendo la parte financiera, el famoso fintech, el uso de la inteligencia artificial y demás, quería saber si estas novedades también se aplican al mundo de los seguros. Y bueno, muchísimas gracias, Giovanni, por tu invitación, y un gusto estar aquí. Un saludo a los oyentes de Futuro en Acción. Sí, bueno, sin duda, de hecho, el mercado de los seguros es uno de los que más disrupción ha tenido los últimos años. De hecho, los mercados de seguros normalmente son pioneros en las mejoras tecnológicas o en las mejoras de management. Y un poco voy hacia atrás. La primera disrupción en la forma de vender se dio hace más de 120 años en los Estados Unidos. Cuando lo que hicieron fue, bueno, en ese momento los seguros de vida se vendían puerta a puerta, no existía ni siquiera el teléfono, ¿no? para llamarse y comenzar a vender seguros o cobrarlos, y salían los vendedores puerta a puerta en los Estados Unidos. Y la primera gran disrupción o cambio en la forma de vender los seguros en ese momento fue que se separaron las áreas de ventas de las de cobranza, porque el mismo vendedor salía a cobrar la prima de seguro una vez que la colocaba. Lo que hicieron simplemente fue especializar los vendedores. Tú te encargas de vender y el otro se encarga de cobrar. O sea, fue como que la gran disrupción y obviamente muy dirigida al enfoque de la venta, ¿no? Estamos acostumbrados a que el ejecutivo de ventas o el vendedor también sea el solucionador de los problemas del cliente en la postventa. Y eso distrae de alguna forma la función principal del vendedor. Esa fue como que hace más de 120 años la primera disrupción en la parte de ventas, fue de hecho en los seguros. Y poco a poco se han venido incorporando ya ayudas tecnológicas hasta llegar a la inteligencia artificial. Pero es importante también hablar y un poco revisar, Giovanni, que uno puede decir que existen tres tipos de compañías, ¿sí? No solo de seguros, sino en general, ¿no? Las compañías que tienen más de 40, 50, 60 años en los mercados tradicionales de cualquier tipo, que han venido adoptando y adaptando sus procesos y su forma de vender a la tecnología. De ahí las compañías tipo Microsoft, tipo SAP, tipo Oracle, ¿verdad? Tipo Apple, que nacieron con la tecnología y vendían o productos tecnológicos o productos que tenían embebida la tecnología. Y de ahí tenemos esta tercera generación de compañías que nacieron con la tecnología, en la tecnología y con productos 100%, entre comillas, tecnológicos o digitales. Y es cuando efectivamente nacen, en el caso de seguros, las InsurTech. Entonces, en este mercado donde tienes compañías de seguros que se llaman las Legacy, que son las grandes compañías de seguros que tienen 40, 50, 60 años y que están en todas partes del mundo, de ahí tienes tal vez compañías en los mercados de seguros que son, digamos, que adaptaron rápidamente la tecnología, y de ahí tienes las compañías de seguros que son las InsurTechs. Y dentro de esas compañías de seguros, por ejemplo, la más emblemática que apareció en el año 2017, no sé si ustedes la han escuchado, es la famosa Limonada.com, Lemonade.com. No la he escuchado. Bueno, Lemonade, sí, ya solo con el nombre, ya te das cuenta que tratas de ser disruptivo en un mercado, como tú dices, muy formal, que de hecho tiene que ser de esa forma, porque en los seguros lo que tú vendes es un papel y una promesa, ¿no? A cambio de unos dólares que tú pagas, que son las primas de seguros,
¿verdad? Tú compras una promesa firmada en un papel, que es una póliza de seguros, en que si el día de mañana tienes un hecho accidental, súbito e imprevisto, la aseguradora debería dejarte en la misma posición financiera que el día anterior del siniestro, ni más pobre ni más rico. Entonces ya como vende seguridad, porque estás dejándole la plata anticipado a la compañía de seguros, siempre ha existido pues esta aura, ¿no? A través en el mercado de seguros. Pero viene Lemonade.com y disrumpe. ¿Dónde nace esa compañía? Nace en Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York. Ellos la primera licencia la sacan en el estado de Nueva York y ahorita están prácticamente en todos los Estados Unidos y algunas partes de Europa, de algunos países en Europa. Ellos entran con un concepto novedoso. Ellos se meten primeramente al mercado de casa-habitación. Tú sabes que en Nueva York lo que tiene son departamentos, hay millones de casas y departamentos en la zona de Nueva York. Allá en los Estados Unidos uno tiene normalmente licencias para vender seguros por estado. No solo tienes que tienes que montar tu licencia o como aseguradora o como broker. En este caso fue como aseguradora, lo que se llama un carrier de seguros. Entonces ellos, la oferta es sencilla, llegan a través del internet. En esa época, 2017, más que todo internet, menos redes sociales. Esto ya ha ido evolucionando con más redes sociales, más inteligencia artificial. Y la oferta es básica. No dice, bueno, yo, digamos, joven de 25, 30, 40, 50 años, que quiero asegurar mis contenidos de casa-habitación, puedo asegurar solo mi computadora, puedo asegurar mis muebles, puedo asegurar mi cocina, puedo asegurar mi ropa, ¿verdad? Yo ingreso a la página web, me conecto con ellos o a través de los canales digitales que ellos tenían, ingreso la información de lo que yo creo que valen mis cosas, ¿verdad? Me dan una cotización y en 30 segundos contrato la póliza con tarjeta de crédito. Es un negocio que ellos decían, bueno, es mucha confianza porque no hay inspección de riesgo. Al principio buscaban los antecedentes de esa persona, de ese cliente, para ver si la aceptaba o no como cliente. También le hacían algunas preguntas y tenían reconocimiento facial para ver si estaba mintiendo. O sea, generaban como un profile, un perfil del cliente, lo perfilaban como un cliente de mayor riesgo, menor riesgo, etc. Y finalmente, si esa persona tenía un problema, un robo, etc., lo que hacían era, digamos, a través de la misma computadora, registraban el siniestro o el reclamo, entregaban 2 o 3 papeles y en 30 segundos estaba liquidado el siniestro. Me salen 2 preguntas sobre este caso. Uno, ¿cómo rompieron ellos el tema de tú mencionaste la confianza, pero uno normalmente con una compañía de seguros pretende contratar un seguro con una compañía de seguros que uno cree que es seria, que es fuerte y que mañana puede tener el músculo para responder y que no sea una estafa, digamos, porque tú lo necesitas cuando tienes el siniestro, cuando tienes el problema, cuando tienes la inundación, cuando tienes el terremoto, cuando tienes el accidente, tú quieres que te responda. ¿Cómo lograron romper ellos esa concepción que al ser solamente digital de repente era una cosa muy, muy en el aire? Mediante 2 factores, ¿no? El primer factor, no es tan fácil obtener una licencia para vender seguros en Nueva York, o sea, como aseguradora. Tal vez sí está más fácil como broker de seguros, pero como aseguradora, digamos que son controles muy estrictos. ¿Sí? Entonces ya tienes un primer filtro de la autoridad de control cuando hay seguridad jurídica, imperio de la ley, cuando hay aseguradoras que han violado principios y la confianza de los clientes, también aseguradoras que han sido multadas, etc. Entonces, digamos que la autoridad de seguros del estado de Nueva York es una autoridad bastante confiable y digamos, seria frente al público. Entonces ahí tienes tu primer filtro. Y lo segundo, algo también disruptivo en el mercado, el acuerdo al cual llegaban es que si es que luego de pagar la prima, descontado 25% de aquella, existían digamos, un valor a favor del cliente por una buena siniestralidad, ¿verdad? Un porcentaje o un valor de esa buena siniestralidad, ese fondo que el mismo cliente tenía en la compañía, se devolvía a una fundación de su confianza. Entonces, este es el segundo aspecto que generaba
digamos, un valor distinto y también cómo se vendían, porque ellos ¿qué decían? La compañía de seguros es un negocio que de alguna forma tiene vicios de conflicto de intereses, porque la utilidad de la compañía de seguros nace porque no paga siniestros. Correcto. Sí. Entonces dicen, a ver, si la utilidad de la compañía de seguros es porque no quieren que usen la póliza, entonces hay conflicto de intereses. Ellos dicen, bueno, si es que yo compro una hamburguesa, yo quiero que tú vayas a mi local, compres la hamburguesa, la pruebes y vuelves. ¿No? Si compras una computadora, tú tienes algo valioso que te interesa para la recompra, que lo usen. En el caso de los seguros, y es verdad, mientras menos siniestros existan, más ganan las compañías de seguros. Entonces Lemonade también entró con ese concepto, que ellos lo que querían era ganar lo mínimo posible, ¿verdad?, para tener un retorno sobre un patrimonio que era mucho menor que cualquier compañía de seguros, porque justamente partían del hecho de que no ibas a tener miles de personas trabajando, sino que todo lo manejabas a través de una computadora de inteligencia artificial. Entonces todos esos costos ahorrados para pagar siniestros, si había una diferencia a favor del cliente, el cliente podía escoger una fundación de su confianza para entregarle esa plata como donación de parte y a cargo de ese cliente. Y ahí te hago la pregunta como usuario, ¿no? Porque normalmente estas cosas electrónicas, novedosas, funcionan muy bien al momento de contratar. Es decir, cuando te quieren vender algo, te aparece la publicidad en redes sociales, tienes toda una plataforma muy bonita para que tú puedas acceder, te lo hacen muy fácil, muy amigable y tú compras el producto y, como tú dices, pagas por tarjeta de crédito. Pero al ser todo digital y todo, pues digamos, con estas tecnologías nuevas de IA o de inteligencia artificial, cuando tú requieres servicio, cuando tú requieres respuesta, cuando tú requieres que te solucionen un problema porque ya tuviste un siniestro, ¿cuál ha sido el resultado de este tipo de compañía? ¿La gente se siente bien servida? ¿Ha habido problemas? ¿Ha habido reclamos? A ver, esta compañía comenzó como una compañía, tú sabes que en Estados Unidos las compañías privadas, pero son las compañías que tienen socios, digamos, es una compañía que sus acciones no son cotizadas en bolsa de valores. ¿Sí? Entonces comenzó como una compañía privada en el 2017, en el 2020, ¿verdad?, se lanzó a ser una compañía pública, ¿verdad?, a través de los famosos IPOs, ¿no?, en los Initial Public Offers. Y desde el año 20 hasta el 25, esa compañía ya, digamos, que tiene socios, pueden tener inclusive millones de socios que pueden comprar la acción de Lemonade.com. Ya el año pasado ya cerró con $650 millones en ventas, pero todavía la compañía no llega a punto de equilibrio. O sea, todos los años ha registrado pérdidas. Justamente es lo que quiere es pagar siniestros, ¿verdad?, ver que efectivamente su oferta de valor es consistente y hagan siniestros justamente para que no solo, digamos, las propagandas o que tienen realmente muy pocos años en mercado, sino que también se hagan ver de que ellos responden. Entonces han venido creciendo de manera exponencial. Comenzaron en el 2017 con 0 y el año pasado terminaron con casi $700 millones en ventas. ¿Sí? Y ya expandidos a Europa. Entonces yo creo que la mejor forma en que ellos han generado confianza es pagando siniestros rápidos, y eso ha generado unas pérdidas enormes realmente para los accionistas. Malas noticias para los accionistas especulativos, ¿verdad? Pero buenas noticias porque ya poco a poco la compañía aparentemente ya entre el 2027 y 2028 va a comenzar ya a dar utilidad. Ahí hay unos factores que como aseguradores uno ve, pues la siniestralidad, van corrigiendo los portafolios, las zonas, las personas van perfilando lo que se llama el riesgo, lo van perfilando mejor, mejoran las tarifas, mejoran el tipo de clientes que aceptan, y eso debería generar ya una utilidad para ellos el próximo año mínimo, ¿no? Entonces yo te diría que la mejor propaganda que ellos han hecho es pagar siniestros a tiempo. Y hablando de propaganda, la industria de servicios de seguros en el mundo y sobre todo en Estados Unidos ha sido muy conocida también por generar muy buenos esquemas de publicidad, ¿no? Y son famosas las propagandas de compañías de seguros en Estados Unidos. Aquí también lo hay, pero no creo que sean tan innovadoras. Esta compañía particular
tú dices, el approach o el enfoque es más bien a través de internet, a través de redes sociales. ¿Cómo comercializa? ¿Cómo llega al cliente que no lo ha escuchado, como en mi caso, que no lo había escuchado? ¿Y qué tanto? Y te quiero preguntar adicionalmente, porque el estándar de la industria, más o menos, ¿cuánto se acostumbra a gastar como porcentaje de las ventas en costos de promoción, en costos de publicidad? Y en este caso, esta compañía nueva, si es mucho menor eso. A ver, no tendría un dato del porcentaje de toda la industria, digamos, en el mundo, pero sí en el Ecuador. En el Ecuador, digamos, se gasta muy poco en publicidad. Y te digo por qué, porque hay un índice muy interesante que es el volumen de primas que se venden en Latinoamérica per cápita. ¿Sí? Entonces, en Latinoamérica, más o menos para darte una idea, el volumen de primas per cápita me parece que está entre 500 y 600 dólares al año que un latinoamericano promedio compra seguros, ¿no? En el Ecuador, ese valor es de 150 dólares al año. O sea que es de lo más bajo de América. Es uno de los más bajos de América, de América del Sur, prácticamente el más bajo luego de Bolivia y Paraguay. Yeah. Sí, equiparado, yo te diría, con mercados centroamericanos con muy poco desarrollo. Sí, con los mercados más desarrollados que existen en Latinoamérica, sin duda, es el chileno, el colombiano y el brasilero, ¿verdad? Y de los mercados más avanzados en el mundo, paradójicamente, son los mercados más libres. ¿Por qué digo paradójicamente? Porque en Suiza, por ejemplo, que es el segundo o tercer país más libre del mundo, dependiendo de la entidad que los mida, Heritage, etcétera. El segundo, tercero, primero Singapur, siempre se pelean en los rankings entre Singapur y Suiza. En Suiza existen 7 seguros obligatorios. Es como un contrasentido, ¿no? ¿Por qué un país que es tan libre exige a la población 7 seguros obligatorios? Y tiene toda la lógica del mundo, porque cuando no exiges que los ciudadanos se aseguren, el Estado es el que asume las pérdidas. Claro, tienes que responder el Estado, te tocaría responder al Estado, ¿no? Exactamente, el Estado está para necesidades, ¿verdad? Más íntimas o más básicas o más importantes del ser humano. Claro, se te quema una casa, como se han quemado un par de edificios importantes, centros comerciales, edificios en Guayaquil. La pregunta es si tenían o no seguro. En Suiza te obligan, no te dan permiso de funcionamiento, no te permiten, digamos, inclusive hay ciertos mecanismos que obligan a los ciudadanos a asegurar su casa, su departamento, aunque lo alquiles. ¿Sí? Tiene sentido como tenía sentido aquí, que no era novedad porque esto funciona en muchos países del mundo, la obligación con respecto al seguro contra terceros en los vehículos. Y cuando yo vivía... Claro, cuando yo vivía en los Estados Unidos, era estudiante, si te paraba la policía, te pedía la matrícula, la licencia y el seguro, y prueba de seguro. Entonces, y se refería al seguro de contra terceros, no le importaba lo tuyo, sino lo que tú tenías que responder ante terceros. Sí. Aquí, solo por curiosidad, el SOAT murió y se convirtió en otra cosa, pero ¿sigue existiendo o no? Sí, el SOAT murió, lo enterró Correa en su mentalidad que a través del Estado todo, y surgió una entidad que se llama el SPAT, y uno lo sigue viendo en la matrícula, el valor de SPAT. Claro, ya no tiene la utilización que había antes, pero un dato curioso, porque el SOAT nace en el 2008, ¿sí? De hecho yo tuve la oportunidad de vender literalmente la primera póliza de SOAT a nivel nacional. Físicamente la vendí por un tema puntual, y después muere el SOAT, pero en un momento habían más carros con SOAT que matriculados. O sea, tanto había penetrado la cultura del seguro a nivel de los choferes automotores, de los dueños de autos, de los que conducían, que existían más SOATs emitidos que matrículas pagadas. ¿Por qué? Porque los taxistas, porque los motociclistas no tenían protección de ningún tipo, y aquí por lo menos había algún amparo, y comenzaron a utilizarlo y comenzaron a darse cuenta que sí servía a la comunidad. Entonces, ejemplos como el SOAT, que luego lo mataron, como el mismo PAP,
que era el programa de aseguramiento popular del municipio de Guayaquil, que en algún momento alojó y protegió a 326.000 personas del bono solidario entre los años 2007 y 2008. Ese era de salud, ¿no? Ese era de salud, imagínate, se entregaba salud ambulatoria, ¿verdad? Por $3 mensuales. Y la ponía el usuario. Imagínate, eso era un seguro solo de Guayaquil. Pero había gente de Milagro, de Daule, de San Borondón, que en vez de recibir el bono solidario en sus ciudades, venían a Guayaquil para recibir el bono solidario y sacar la cita médica para ellos. Luego eso se amplió para las familias. Entonces ya si tenían algún tema de maternidad, un control ginecológico, algo de medicina familiar, y ya se protegían a 326.000 personas en esa época. Entonces imagínate, entre el SOAT y digamos esta masa poblacional que se protegía a través del bono solidario en Guayaquil, existían ya casi 400.000 personas aseguradas con seguros obligatorios. Para darte una estadística, en el Ecuador existen entre 4 millones y 4.500.000 medidores instalados en todo el país. Imagínate que a través de los medidores se pueda cobrar un valor muy básico, $2, $3, $4 mensuales, para tener un respaldo en caso de incendio o terremoto, ¿sí? Para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Manta. Porque, para darte una idea, en Manta los daños sumaron 3.000, dicen, digamos, hay muchas cifras, $3.000 millones. Los daños asegurados fueron 500. Entonces hubo un gasto que tuvo que el Estado asumir. Bueno, y el Estado, entre comillas, porque el Estado no creo que haya asumido todo eso. Hubo gente que se quedó seguramente sin nada. El Estado... El famoso Fondo de Reconstrucción de Manaví, etcétera. O sea, realmente, y ese gap todavía lo estamos pagando con los déficits presupuestales que hay, ¿no? Y así pero solo para volver, antes de volver a la tecnología, que es el motivo inicial de la conversación, solo para terminar lo del SOA. Entonces el SOA, tú dices, murió, pasó ahora a pagarse dentro de la matrícula. Entonces la gente que nos escucha, si mañana tiene un siniestro con un vehículo y el culpable es el otro y el otro no tiene recursos para pagarte el daño, en teoría sí tiene a quién reclamarle. Si tiene matriculado el carro, sí. ¿Y ahí a quién le reclamas? Al SPAT. Y eso es una gestión que hace el afectado. El afectado, efectivamente. Volviendo, antes de irnos al corte, volviendo al tema de la tecnología, y para seguir el ejemplo de Lemonade o de limonada.com, ¿cuál es el rol? Ellos, toda compañía de seguros, entiendo yo, perdón la ignorancia, se reasegura con un gran reasegurador, que es como que dice el papá, que a su vez protege los siniestros de las compañías de seguros. En el caso de ellos me imagino que también lo hacen. Sí, ellos nacieron con un reaseguro del famoso mercado de Londres, que se llama Lloyd's de Londres, y ellos comenzaron, en este momento no conozco quiénes son sus principales reaseguradores, pero ellos nacieron con el mercado de Londres, ¿no? Como reaseguradores. Y así como ha habido esta innovación, y tú has puesto un ejemplo de esta empresa, en ese mundo más antiguo y más conservador tal vez de las reaseguradoras, hay también ejemplos, digamos, de uso tecnológico que valga la atención explicarlo. Valga la pena, sí. A ver, ¿qué ocurre? Existen muchas modelaciones que pues se utilizan con unos modelos matemáticos y estadísticos para predecir siniestros futuros, y en base a esas modelaciones y esas predicciones, ¿verdad? Se hacen los cálculos de las primas de los reaseguros que tú has mencionado. Hoy esas modelaciones, con la información que existe, deberían, digamos, tender a ser mucho más efectivas y obviamente con tendencia a bajar el precio de los costos catastróficos con relación a los aseguradores, básicamente, ¿no? Luego, toda la información que se procesa antes, probablemente con estadísticos, hoy con inteligencia artificial, ¿sí? Claro, esa es como la parte de atrás de la cadena de valor, ¿sí? La parte original es la venta. Primero, a captar la atención del cliente y luego viene la venta. Hoy, digamos que ese captar la atención del cliente, no solo a nivel mundial, sino también en el Ecuador, pasa por inteligencia artificial y redes sociales, y próximamente, y eso ha puesto nervioso al mercado de los brokers a nivel mundial, ChatGPT
la compañía OpenAI, que es dueña de ChatGPT, ya va a poder vender seguros dentro de ChatGPT. O sea, tú hablabas de romper la barrera de la confianza, ¿sí? Si tú eres cliente permanente de ChatGPT y le confías a ChatGPT todas tus consultas diarias, ¿sí? Y obviamente muchísimo más, ya ellos rompieron de alguna forma la barrera de la confianza. Amazon vende seguros, ¿verdad?, de otras compañías a través de su plataforma. Entonces, lo que te quiero decir es, ya roto eso, los brokers están muy amenazados a nivel mundial, porque ya van a ver, o sea, si uno está permanentemente trabajando con ChatGPT, de repente va a aparecer algo, un chatbot ahí, que le va a empujar para vender seguros dentro de esa plataforma. Porque en el caso de Lemonade.com, ellos ya no pasan por brokers, o sea, ellos van directamente al cliente. Se rompe el esquema del broker. En el caso de Ecuatoriano, correcto, todavía trabajamos con corredores, pero me imagino yo que podría pasar como ha pasado con la industria de la aviación y las agencias de viaje, ¿no? Donde en el pasado todo lo hacías con una agencia de viaje, reservabas el hotel, reservabas el avión, etcétera. Es más, ibas físicamente a una agencia de tu confianza y te sentabas y ahí armabas tu viaje, cosas pues que eran una cosa de mucho servicio. Y hoy en día hay estas plataformas múltiples de Kayak, Travelocity, Expedia, etcétera, que tú haces las compras a través de ellos y no haces nada con una agencia. Claro que de todos modos hay ciertas cosas, hay ciertas agencias que sobreviven. Yo utilizo una agencia con un amigo mío muy cercano de la infancia, porque sí hay un nivel de servicio que prefiero tenerlo. Pero toda esa industria se redibujó gracias a la tecnología. Absolutamente. Ahora, ¿qué ocurre? En el Ecuador, como lo habíamos mencionado previamente, desde el punto de vista de análisis comparativo, $150 por persona, digamos, tal vez uno compra más arroz que seguro. O sea, correcto, una familia promedio te compra mucho más de comida, $100 al año en arroz, o 150. Entonces, ¿qué ocurre? Todavía la barrera porque un seguro de autos en promedio puede estar costándote $700 o $800 al año. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que alguien que está habituado de las nuevas generaciones a comprar por Amazon, que ya confían en la marca Amazon, compren $40, $50, $60 de ropa o de cualquier insumo, 200 máximo, $300, a que te gasten o inviertan $700 o $800 en un seguro de autos. Correcto. ¿Sí? Porque, ¿qué vas a recibir? Vas a recibir solo un papel. Entonces, digamos que mientras los seguros no penetren en la psiquis o en la cultura del usuario, justamente a través de los seguros obligatorios, no solo por la obligatoriedad, vuelvo a la redundancia, de verlos en alguna factura, en un consumo de luz, agua, teléfono, sino porque ya los he utilizado y ya la gente sabe que efectivamente responden las compañías de seguros. Eso va a generar una dinámica de mayor compra. O sea, para darte una idea, el mercado de los seguros en el Ecuador más o menos suma $3.000 millones. ¿Ya? $3.000 millones. Pero existen revistas especializadas como Macroeconomics o publicaciones de un reasegurador que se llama Swiss Re, que pone al Ecuador como un mercado potencial de casi $7.000 millones al año. O sea, todavía hay un gap muy grande. Y una oportunidad gigante para poder asegurar correctamente a la población. Te corto en esa idea, Omar, para irnos a un corte breve y regresar en unos minutos y retomar justamente en esa idea que acabas de mencionar, que es muy interesante. Vamos a un corte. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Omar Vargas, experto en el mundo de los seguros, y hemos venido hablando sobre el uso de la tecnología, la inteligencia artificial y cómo se puede ir modernizando una industria tan antigua como los seguros. Tú mencionaste al final de la primera parte el hecho de que hay un gap, o sea, una brecha muy grande entre lo que hoy en día es la industria de seguros o el mercado de seguros en el Ecuador y lo que según sucede en otros países de la región, ni siquiera pues comparándonos con primer mundo, el Ecuador pudiera consumir. Entonces hay una oportunidad de crecimiento de negocios importantes, pero allí, uniéndolo con la primera conversación, ¿cómo usar la tecnología
para hacer crecer y motivar? Tú mencionaste el tema de los vehículos y me quedé un poco con la incertidumbre de que quisiera decir entonces que hay mucha gente que circula sus vehículos sin seguro. Solamente tienen, como tú explicabas, lo de la matrícula, lo que está incluido en la matrícula, pero entonces hay mucha gente en la calle sin seguro. Bueno, de hecho, no estoy familiarizado con las últimas estadísticas, pero probablemente existan más de un 40 o un 50% de personas que manejan su vehículo sin haberla matriculado en la calle, ¿no? Entonces, ya ahí ves que hay una oportunidad fundamental de poder proteger a toda la población, o sea, que tiene que haber mucho más controles. Y claro, ¿qué ocurre? Como el SPAT, digamos, es la única opción. Antes uno podía comprar el SOAT hasta en las esquinas, hasta en las papelerías. O sea, se volvieron hasta vendedores de seguros. Había vendedores literalmente en todas las esquinas donde habían puntos de matriculación a nivel nacional. Habían bazares, inclusive se vendían en los comisariatos, recuerdo, hasta los SOATs. Entonces abrió un mercado muy interesante, desafortunadamente matado de raíz por el gobierno de Correa. Pero digamos, nosotros hablábamos al principio de la conversación de que hay unas lluvias muy intensas ahora, ¿verdad? Y que podrían existir problemas a nivel del campo, ¿verdad? Dios no quiera, o por un problema de infraestructura, porque se van canales, hay crecidas de ríos, y esas plantaciones, lo más probable es que no estén aseguradas, ¿sí? O exista demasiada agua y por efectos de demasiada humedad o agua también se dañan los cultivos. Para eso existe el seguro agrícola, ¿sí? El seguro agrícola, y de hecho existen estudios de que existen, si uno agarra los 3 o los 4 cultivos más importantes del país, que son arroz, maíz, banano y cacao. Ahí hay más de 1 millón de hectáreas. ¿Sí? Correcto. La pregunta es, ¿por qué los grandes bananeros no quieren asegurarse? Porque ellos se autoaseguran. Ellos dicen, yo tengo centenares o miles de hectáreas regadas en todo el país, entonces hay un problema en la provincia de Los Ríos, pues no me van a afectar mis bananeras en Machala, etc. Ya, asume el riesgo. Asume el riesgo. Y el tema es, ¿cómo hacemos con los pequeños bananeros que tienen 40 hectáreas y 30 hectáreas, ¿no? Los seguros agrícolas les salen carísimos. ¿Cuál es la idea? Dios permita en el mediano plazo que exista el seguro obligatorio agrícola. Ahora, ¿dónde se mete la tecnología ahí? Antes había que hacer una inspección de riesgo. Claro, métase usted en un sembrío de plátano de 20 hectáreas, ¿verdad? En las estribaciones cerca de Balsapamba, provincia, o sea, subiendo a la provincia de Bolívar, abajo la provincia de Los Ríos. Entonces era mucho más difícil asegurar a esa persona. Hoy con la tecnología y con la inteligencia artificial, la georreferenciación y los estudios de riesgos que existen, toda la información que ya está metida, una inteligencia artificial o alguien puede hacer una codificación de eso y puede determinar cuánto es la prima de seguros en base al riesgo de ese tipo de plantaciones en esa zona. Sí. Claro, ahí el asegurado solamente te da las coordenadas que te las puede generar en un celular y la compañía de seguros con estos sistemas digitales puede determinar el perfil de riesgo y cotizar y decir, esto te vale. Exactamente. La pregunta es, ¿cómo se hace para que se pague? Pues claro, debería pagarse a través de ¿qué es lo que siempre compran los agricultores? Los agricultores siempre compran insumos agrícolas. ¿Sí? Entonces, las casas de venta de los insumos agrícolas a nivel nacional podrían ser un vehículo fantástico para la venta de seguro. Existen muchos permisos, esta agrocalidad que sí permanentemente está monitoreando las haciendas. Existen algunas formas o mecanismos para ejercer, digamos, presión y que se cumpla lo del seguro obligatorio agrícola. Digamos, se obtiene fondos suficientes para las compañías de seguros y poder indemnizar cuando existe efectivamente fenómenos del Niño, sequías, plagas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una forma en que el Ecuador mañana podría, si quisiera, ¿verdad?, a través de la tecnología y del seguro obligatorio,
que repito, en países como Suiza, que es uno de los más libres del mundo, existen 7 seguros obligatorios: seguro de salud obligatorio, seguro de vehículos obligatorio, seguro de casa habitación y otros seguros municipales, ¿sí? Entonces, hemos mencionado aquí 2 o 3 rápidamente: el SOAT, un seguro a través de los medidores que ampare el incendio de propiedades o terremotos, y ahorita seguro agrícola. Entonces, y todo esto acompañado de la tecnología y la inteligencia artificial para que sea rápidamente informado. Si la gente con el famoso algoritmo está todo el día metido en redes sociales, YouTube, Instagram, y las compañías que quieren anunciar llegan, imagínate que debe poder llegar, ¿verdad? Un anuncio del gobierno o de alguna compañía de seguros en donde se diga: usted tiene una póliza de seguros a través de estos mecanismos. Ahora que hemos tenido lamentablemente en Guayaquil varios casos de incendios importantes, y diría que el más grande de las últimas décadas ha sido el de Multicomercio, que le tocó mucho trabajo, y hay que darle un aplauso a la valentía y al trabajo del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que estuvo luchando ahí varios días seguidos, casi sin descanso. Pero allí, digamos, me atrevo a preguntar, por curiosidad, yo sé que tú no tienes la cifra, pero escuchando lo que tú nos hablas de la poca cobertura que hay en ciertos seguros en el Ecuador, yo me imagino que ahí hay un gran porcentaje de unidades que estaban allí, de oficinas, que no tenían protección de seguro. A ver, desafortunadamente no existe nada que linkee o que digamos, obligue a los dueños, pese a que la ley del inquilinato es clara y tienen que asegurar por lo menos las áreas comunes. Sí. Y de hecho, eso apareció en el terremoto. En el terremoto hubo muchas demandas de inquilinos que fueron afectados en ciertas propiedades de Manabí porque no se cumplió con la ley de inquilinato, que obliga a los administradores de los edificios o los inquilinos de por lo menos agarrar un seguro para zonas comunes. ¿Sí? Eso existe, hay una ley que el tema es que esa ley no se ejerce. Y yo creo que sin duda el benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que es una entidad ilustre de décadas, siglos trabajando en Guayaquil desde el punto de vista inclusive privado, con fondos públicos pero administrados de forma privada, inclusive con bomberos voluntarios. Sin embargo, los cuerpos bomberos a nivel nacional, yo te diría que no apoyan el establecimiento, no apoyan lo suficiente para establecer regulaciones claras y contundentes con relación a los permisos de funcionamiento, digamos, otorgados a establecimientos. Pero en el caso de Guayaquil, que es el que conozco más, y el de San Borondón, no te dan el permiso municipal si no tienes el permiso previo de los bomberos. Correcto. La pregunta es si ese permiso de bomberos, ¿verdad? Porque yo entiendo que ellos utilizan normas de NFPA, de National Fire Protection Agency de los Estados Unidos, muy estrictas para otorgarte el permiso de los bomberos. No conozco si los bomberos, en el caso de Multicomercio, ¿sí?, entregaron el permiso de funcionamiento o no. Y si entregaron el permiso de funcionamiento, ¿condicionado a qué? Porque sin duda eso fue una bomba de tiempo. ¿Sí? Correcto. No, algo leí en el periódico que parece que no había permisos en muchos de los usuarios. Pero cambiando nuevamente al tema de la tecnología y un poco pensando al futuro, yo te decía en una parte de la conversación que, digamos, la gran frustración que yo tengo a veces con el uso de tecnología es que cuando te quieren conseguir como cliente, la tecnología funciona de película. Pero cuando tú tienes un problema, y te hago el ejemplo de tarjetas de crédito, de hoteles, de bancos y cosas así, cuando hay problemas resulta que tú llamas a un call center, te contesta un robot ahora de inteligencia artificial y no logras hablar con un ser humano y no logras resolver problemas por la vía normal. Entonces, ustedes están en una industria de servicios y digamos, si uno pierde la vinculación con un oficial de cuenta, como uno tiene hoy en día en un broker, digamos, que es el que debería darte la cara para solucionarte los problemas cuando estos aparecen, ¿cómo se reemplaza? ¿Quién te atienda? ¿Quién te va a dar? Ese es el reto mayor que tienen las compañías, las InsurTech y obviamente la FinTech, que no logran resolver ese problema.
¿sí? De hecho, las compañías legacy, o sea, las compañías que nacieron sin tecnología y han ido evolucionando, digamos, por cuenta propia o comprando insurtechs, ¿verdad? Lo que han venido haciendo es tratando de implementar rápidamente esa tecnología en toda su cadena de valor. No solo al momento de la venta, como tú bien comentas, sino también al momento de dar servicio. Solo para darte una estadística. En seguro de autos, ¿qué es lo que más se vende en el país? ¿Sí? Desde el punto de vista del 1 a 1, ¿no? En el mercado B2C, o Business to Consumer. Digamos, en autos, de cada 100 autos asegurados, ¿sí? 16 se chocan. ¿Ya? Ok. Quisiera decir que en una población de 100 autos tendría que pasar más o menos 4 o 5 años para que un usuario, por lo menos, no estamos hablando obviamente tampoco de responsabilidad civil de robo, pero choques, que es lo más frecuente. Entonces, posiblemente haya gente inclusive que en 5 años no se ha chocado, ¿ya? Pero lo más normal o lo más probable es que en una población de 100 autos, en 5 años prácticamente el 100% de esos autos se hayan chocado, ¿ya? En 5 años. Entonces quiere decir que no reciben un servicio inmediato. O sea, no compran un seguro y no tienen ningún servicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Las aseguradoras lo que han hecho es han incorporado las famosas asistencias. Y estas asistencias son como un extra, no hayas tenido un siniestro. Claro, es un extra, que no tengas un siniestro, pero te quedas tú abajo, ¿verdad? Llamas a una asistencia para que te ayuden a inflar la llanta y llevarte a un sitio. Te quedas sin batería y viene una persona y, digamos, te pasa corriendo. Ya se queda dañado el carro, viene la grúa y se te lo lleva aunque no hayas tenido un siniestro. Entonces, ahí la usabilidad pasa del 16% en el caso de choques por año podría pasar a 30% por año, ¿verdad? Porque ya la probabilidad de que te quedes sin gasolina, la probabilidad de que te quedes sin batería o tú abajo es mayor que si te chocas. Entonces, ahí es donde efectivamente también se ha metido la inteligencia artificial, ¿verdad? Tratando de que permanentemente esté alguien contactándose contigo a un contact center o a un WhatsApp, ¿verdad? Y que efectivamente exista por lo menos una respuesta inmediata para que y te transfieran a un operador que tú realmente necesitas conversar con un operador. ¿Qué va a pasar? Ya existen compañías en Argentina, ¿verdad?, que están reemplazando los operadores por inteligencia artificial y se maneja desde Argentina la compañía y te pueden, entre comillas, poner operadores con dialecto argentino, con dialecto paraguayo, con dialecto colombiano, con dialecto ecuatoriano, si es ecuatoriano, con dialecto de quiteño, con dialecto de guayaquileño. O sea, hacia allá va. Sin duda hay que calibrar esa tecnología, ¿verdad? Pero hacia allá va. Y eso me lleva a otra reflexión más grave, y esa la escuché de un motivador, coach, dueño de compañía fantástico, no sé si lo he escuchado, que se llama Tony Robbins. Sí. Y Tony Robbins, en una entrevista, en un podcast, hablaba de que él tuvo la oportunidad de conversar con Obama y con Joe Biden porque él veía que Estados Unidos va a generar una crisis gravísima de reemplazo de inteligencia artificial por trabajos manuales, y una de las industrias, por ejemplo, es la industria de los choferes de camiones, ¿verdad? Existen 8 millones de choferes de camiones en los Estados Unidos, y él veía que en los próximos 4 o 5 años los carros y los camiones que no necesitan chofer, sino que se manejan solos, podían generar un problema grave y una crisis social importantísima en los Estados Unidos. Entonces, tenemos que también preparar no solo a las empresas, sino a las sociedades enteras. Y me preocupa que haya mucha gente que se está quedando a la saga, ¿verdad? En oficios muy básicos, y que la inteligencia artificial también esos oficios básicos se los coma y nos quedemos con un problema grave de desempleo mayor todavía. Una pregunta hacia adentro. Nos quedan 6 minutos, Omar, y no te he preguntado los beneficios de la tecnología hacia adentro. Ustedes como industria de seguros son una estructura de muchos procesos, de mucho papeleo, desde que se solicita una póliza, se le emite, y luego todo el proceso interno, revisiones legales, etcétera. Hay muchos procesos internos. ¿Cómo la tecnología
les ha hecho la vida más fácil y lamentablemente seguramente también se han bajado puestos de trabajo. Sí, mira, te doy un ejemplo de una InsurTech en Irlanda. Sí. Existen los famosos seguros de viaje, ¿no? Los famosos seguros cuando uno aplica la famosa visa Schengen, ¿no? Los seguros Schengen, entonces uno los compra. Los seguros de viaje, de hecho, no solo sirven como requisito para conseguir la visa a España, sino que también son útiles cuando Dios no quiere tiene una emergencia médica u otro tipo de emergencias. O la maleta perdida, muchas cosas. Exacto, o se te retrasa el vuelo. Hay una cobertura de retraso de vuelo. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita? Se retrasa el vuelo, ¿verdad? Uno ya tiene que pagar multas, lo que sea, tiene que cambiar de avión para no retrasarse la conexión y llegar tarde. Entonces uno paga, ¿verdad? Ese retraso de vuelo. A veces hasta tiene que pagar, hotel, comida, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Uno tiene que llegar al país de origen donde compró ese seguro y presentar los papeles para que te reembolsen el límite que tienen contratado de retraso de vuelo. Hoy yo puedo traquear el vuelo tal de American Airlines, ¿verdad? En cualquier aplicación que existe. Uno puede ver a qué hora llega el vuelo, etcétera. Bueno, con esa misma aplicación ya las compañías que hacen seguros de vuelo ya no están esperando que los usuarios presenten la reclamación del retraso, porque ahí está el retraso. Y ya ahorita tú puedes saber cuántas horas se retrasó el vuelo. Si esa persona compró te enseña el ticket y lo mete en una plataforma. En este momento ya esta InsurTech irlandesa ya te está reembolsando inmediatamente el límite que tenías para retraso de vuelo cuando se retrasó el vuelo. O sea, ya no tienes que esperar. O sea, sin que tú le digas nada, se entera por vía de la información que el vuelo se retrasó tantas horas y automáticamente te paga. Tú te metes al app, pones el número de vuelo, pides el reembolso, ellos ven todas estas software que hay de retraso de vuelo, ven que el vuelo se retrasó, las horas mínimas que requiere para tener la indemnización y te automáticamente te hacen el cargo, el crédito, la tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, ahí tú ves una mejora con inteligencia artificial, ¿verdad? Y te pagan de manera inmediata el siniestro, ya no tienes que esperar a que llegue a tu país de origen para que te hagan el reembolso. Claro, eso es un beneficio porque justamente lo incómodo, y a mí me ha pasado con algunas compañías que prefiero no decir el nombre, que te has tenido un incidente y ha sido más duro el viacrucis de lidiar con la compañía en el teléfono que lo que te pasó. Entonces, realmente porque se vuelve incómodo tu viaje, se vuelve un momento, en vez de que alguien te solucione rápido un problema, se vuelve parte de una molestia en el transcurso del viaje. Nos quedan 3 minutos, Omar, y quería ir terminando el programa. Nos ha contado todos estos desarrollos tecnológicos que suceden en el mundo, un poco la perspectiva que tú nos darías para el caso de Ecuador en los próximos años. Y bueno, como yo comentaba previamente, el mercado potencial del Ecuador son $7.000 millones. Existen muchas necesidades que el Estado no va a poder asumir con un déficit presupuestario de $5.000 millones. ¿Verdad? Es preferible que ese déficit ya no siga aumentando y que más bien toda la parte de seguridad social, toda la parte de protección de la ciudadanía pase al sector público, a los ciudadanos, a través de las compañías de seguros, con los seguros obligatorios. Lo que hay que buscar, y sin duda a través de las federaciones de cámaras, inclusive Microinsurance Network, la ONU, y hay una serie de entidades que están buscando que el Ecuador sea autosuficiente y comience a generar los famosos microseguros. Y estas protecciones solo van a venir de manera importante sin, sacar o absorber recursos del Estado, si el Estado genera una reforma legal comprensiva para generar estos seguros obligatorios. Bueno, Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hora y gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan todos una buena tarde. Gracias por construir un futuro en acción con nosotros.